Lección número 2. Resultado del pecado y penalidad del pecado. Es el título de esta lección y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias porque nos permite una vez más escudriñar su palabra. Pedimos que su Espíritu Santo nos instruya. Ayúdenos para poder creer en lo que la Biblia dice y no en lo que nosotros pensamos que dice. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar. ¿Cuál fue la penalidad por su pecado? Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí nos está hablando de Adán y Eva. Ellos tenían vida eterna. Cuando Dios les dice ciertamente morirás, ¿a qué muerte se refiere? Si tenían vida eterna, entonces se refiere a la muerte eterna. Vida eterna, muerte eterna. ¿Qué está en juego? La vida eterna. Por ende, muerte eterna. Bien, eso fue la penalidad del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Qué tipo de muerte? La muerte eterna. Pregunta 2. ¿Por qué Adán y Eva no murieron inmediatamente? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La última parte del texto dice: la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice que Adán y Eva no murieron. ¿Por qué? Porque el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué principio? Bueno, cuando Adán y Eva pecan. Antes de eso no puede ser inmolado el Cordero. ¿Por qué? Porque no había pecado en el universo. No había nada que pagar. Cuando Adán y Eva pecan, es cuando hay algo que pagar, y es ahí cuando el Cordero es inmolado. ¿Qué significa esto de inmolado? Que pagó el precio, pagó el rescate. ¿Cómo pagó el rescate Jesús cuando Adán y Eva pecaron si Jesús murió 4000 años después? Aquí tenemos que creerle a la Biblia. Cuando Dios da su palabra, es un hecho, es algo que va a suceder y es como si ya hubiera sucedido. Esa es la palabra de Dios. Cuando Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, la tierra siempre produce hierba verde, y eso lo podemos constatar. Cuando Dios cuando Dios regenere este planeta, ¿sí? Recuerden que va a ser regenerado o purificado con fuego. Después de eso, Dios no tiene que volver a crear todo. Existe la palabra de Dios: produzca la tierra hierba verde. ¿Ok? Esa es la palabra de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, ellos no sabían de lo que Jesús iba a hacer, el plan de redención en sí. El plan de redención ya estaba, pero Adán y Eva no lo sabían. Cuando Adán y Eva pecan, ellos no mueren al instante. No mueren. De hecho, Adán vivió casi sus 800, 900 años. ¿Okay? Pero no murieron. ¿Qué muerte? La muerte eterna. No la murieron. ¿Por qué? Bueno, porque el Cordero fue inmolado. Aquí hay un dato curioso. Adán y Eva, cuando pecan, ellos no sabían del plan de redención. Ellos no tenían fe en el plan de redención, pero ellos ya estaban disfrutando de la promesa del plan de redención. Usted y yo hoy pecamos y no morimos. ¿Por qué? Porque disfrutamos de ese plan de redención. Adán y Eva, sin conocerlo, estaban ya disfrutando de ese plan de redención. Por eso no murieron. Les invitamos a creer en lo que la Biblia dice. Denlo por hecho. Así es. Hoy muchos de ustedes ya están disfrutando de la vida eterna.
Es una promesa que Dios ha dado. Donde Jesús esté, usted también va a estar. Digo, muchos están disfrutando. ¿Por qué? Porque algunos otros no creemos. No creemos que la vida eterna puede iniciar ahora, cuando la Biblia nos da las bases que sí. Sucede algo similar con Adán y Eva. No creían, no sabían el plan de redención, pero estaban disfrutando. Cuando Dios, Jesús, baja y les presenta el plan de redención, Adán y Eva creen. ¿Cuál es la evidencia que tenemos que Adán y Eva creyeron en este plan de redención? Inició el sistema de sacrificios. Ellos lo practicaban como símbolo de la que creen que Jesús iba a venir a dar su vida por rescate. Le enseñaron a Caín y a Abel el mismo sistema, y a sus hijos de a sus hijos, y así sucesivamente. Ahí está, una fe que tiene obras. ¿Cuál es el problema más serio de la humanidad? De acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunos creen que este texto lo voy a leer mal, voy a leer lo que algunos creen. Creen que este texto dice, por cuanto todos nacieron, están destituidos de la gloria de Dios. Así no dice el texto. El texto dice, por cuanto todos pecaron. Una cosa es pecar y otra cosa es nacer. El texto dice, por cuanto todos pecaron. Hace referencia a aquellas personas que bíblicamente pecan. ¿De qué forma podemos pecar de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a la Biblia, la única forma de pecar es, punto número 1, tener conciencia, poder tomar decisiones. Punto número 2, saber entre lo bueno y lo malo. Punto número 3, actuar en contra de lo que sabemos que es bueno. Esa es la forma bíblica. El texto dice, por cuanto todos pecaron. Incluye a todas esas personas que tenemos uso de razón. No incluye a los niños, no incluye a los bebés. Un bebé no puede pecar, eso lo sabemos. Bíblicamente, un bebé no tiene conciencia, no sabe entre lo bueno y lo malo, no puede tomar decisiones. Y el texto es muy claro. Por cuanto todos pecaron. Se refiere a esas personas mayores de edad. ¿Sí? No confundamos este texto. ¿El sufrimiento significa culpa? De acuerdo a Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿El sufrimiento significa culpa? No, bíblicamente no. Quiero que noten cómo los discípulos creían que en el vientre se podía pecar. Porque le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Este nacimiento nació ciego. ¿Qué quiere decir? Que la única forma de pecar para nacer ciego es que peques en el vientre de la mamá. Eso era lo que los discípulos creían, que se podía pecar desde ahí. Nacía la persona pecadora. Pero con la respuesta de Jesús que dice, no pecó este, nació ciego, pero no pecó, significa que no nacemos siendo pecadores. Ni sus padres pecaron, o sea que aunque el padre sea muy malo, no puede pasarme sus pecados para nacer pecador, tampoco. Entonces, una vez más tenemos aquí la Biblia dándonos a entender que no se nace pecador, el sufrimiento no significa que hemos pecado, ni por el pecado de nuestros padres. ¿Estamos? Eso es de acuerdo a lo que nos marca este texto.
El sufrimiento y la muerte posterior experimentados por Adán y todos nosotros fue el resultado del pecado. La penalidad fue pagada por Jesucristo. Aquí tenemos dos cosas: resultado de pecado y penalidad del pecado. Adán pronto ofreció un sacrificio de cordero, demostrando que entendió la penalidad de la muerte, que la muerte fue pagada. Pero el resultado del pecado, la maldición del pecado, ha sido parte de la existencia humana hasta hoy. Esta maldición del pecado en sí no es pecado. Que usted viva los resultados de la maldición del pecado no significa que usted ha pecado. Tengo que aclarar esto. Muchas veces se piensa que comer, tener hambre, es pecado o es parte de la maldición del pecado. Pero, de acuerdo a lo que acabamos de leer, no. Si usted puede recordar, Adán y Eva sentían hambre y mucha hambre antes del pecado. De hecho, Jesús les dio la dieta, ¿verdad?, para comer fruta, verdura, plantas. ¿A qué horas iba a comer Adán y Eva? Bueno, su cuerpo llegaba un momento que les pedía alimento, y si no comían a su hora, esto de la ansiedad, ¿verdad?, por la comida, bueno, no es pecado, lo sentía Adán y Eva. En el cielo se va a seguir comiendo, ¿verdad? Se va a seguir comiendo, está el árbol, dice que muchos van a plantar sus viñas, van a cosechar, van a comer. ¿Cómo saber a qué horas debo comer? Bueno, el cuerpo te va a pedir, eso no es pecado. Tener sed tampoco es pecado, eso es parte de la naturaleza, que Adán y Eva lo tenían antes del pecado y después del pecado se conserva. Aquí estamos definiendo, penalidad del pecado es la muerte eterna. Tenemos que tener bien en claro estos conceptos para poder comprender más la Biblia. Concepto número 1, penalidad de pecado. Esto es igual a muerte eterna, fue lo que pagó Jesús. Segundo concepto, el resultado del pecado. ¿Cuál es esta maldición del pecado? ¿Cuál es? Bueno, estrés, sufrimiento, el sueño de la muerte. Recuerden que ahorita morimos, pero hay la esperanza de volver a resucitar. Independientemente si crees o no en Dios, todo el que muere va a resucitar. Dios le resucitará. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Pero todos vamos a resucitar. La angustia, la enfermedad. Muchas veces creemos que si yo estoy enfermo y si tengo cáncer, Dios me abandonó o estoy pagando un pecado muy, muy grande. Eso, de acuerdo a la Biblia, no es verdad. Enfermarte no es pecado. Tenemos a un joven que nació ciego y no era pecado, no porque pecó. Tenemos a Job sufriendo, no porque pecó. Es verdad que algunas veces puede venir la enfermedad por alguna mala acción de pecado, pero no es un principio bíblico que cada vez que te enfermes has transgredido la ley de salud o la ley del cuerpo o estás pecando. No es un principio bíblico. Enfermarte, ¿okay?, es parte de la maldición del pecado. Que enfermarnos no es pecado, ¿sí? Recuerden que antes de pecar, Adán y Eva no se enfermaban, no sentían estrés. Después del pecado, Adán y Eva se enferman, tienen la misma naturaleza, pero ahora se enferman, ahora se estresan, ahora se cansan. Todo esto que entró con el pecado se va a terminar. Cuando Jesús venga, se va a acabar el estrés, se va a acabar el cansancio, se va a acabar la enfermedad, se va a acabar la muerte. La persona, si cree en Dios o no cree en Dios, le puede dar una enfermedad, puede morir, puede estresarse, y no es pecado. Son
resultados del pecado. Tenemos que tener en cuenta bien. Penalidad del pecado es la muerte eterna. Resultados del pecado es todo aquello que nos aqueja, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan. ¿Sí? De hecho, Jesús también tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, se debilitó, murió. ¿Okay? Entonces, tenemos que Jesús padeció igual que nosotros. Nació en esta tierra. ¿Sí? Bien, dos conceptos: penalidad de pecado y resultados del pecado. La penalidad, Dios la pagó y solamente la recibe aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal. El resultado del pecado, todos lo vamos a padecer. De hecho, con esto de las 7 últimas plagas, los hijos de Dios también van a padecer, pero no van a morir. ¿Sí? Los hijos de Dios han dejado la vida en la hoguera. ¿Sí? Han muerto a espada, pero eso no es pecado, es un resultado del pecado. ¿Cuándo podemos tener vida eterna? De acuerdo a Juan 5, 24 y 25. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Enoc caminó con Dios. Dios se lo llevó. Enoc creyó en Jesús, creyó en su palabra. Ahora tenemos aquí este texto. ¿Vamos a creer o no vamos a creer? ¿Cuándo podemos tener vida eterna? Muchos cristianos piensan que la vida eterna la vamos a obtener cuando Jesús venga y le veamos cara a cara. Lamento decir que eso no es un concepto bíblico. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que acabamos de leer en San Juan 5, 24 y 25, dice: el que cree en Jesús y oye su palabra, tiene vida eterna. Así de simple es el texto. ¿Tú crees en Jesús? ¿Oyes su palabra? ¿Practicas su palabra? De acuerdo a la Biblia, tienes vida eterna. Si no lo quieres creer, ese es tu problema. Pero ahí está la promesa de Dios. Es una realidad. Y puede ser una realidad en tu vida si tú tienes fe. Si tú crees que lo que dice la Biblia es verdad. No necesitas esperar a ver a Jesús cara a cara para poder decir: tengo vida eterna. De acuerdo a la Biblia, para un cristiano, la vida eterna inicia cuando oyes la palabra de Jesús y crees en Jesús. Le aceptas como tu Salvador personal. Quiera Dios, esto pueda ser una realidad en tu vida. Puedas creer. Si aún no lo puedes creer, puedes pedirle a Dios que te dé fe, y entonces Él te la dará. Hoy vimos resultados del pecado y penalidad del pecado. Es indispensable tener en cuenta estas diferencias, porque esto nos va a ayudar para saber que no estamos en pecado. Estar en enfermedad no es pecado, es parte del resultado del pecado. ¿Sí? Y la vida eterna inicia cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Dios nos bendiga.